22:04 de la noche en toda la República Argentina. Especial de Navidad de Y si sale bien, porque la Navidad empieza cuando Maduro dice. Y escuchar ahí las mentes social adormecidas, las palabras de amor. 3 de diciembre todavía, pero algunos ya abrieron el champán. Estás en la radio de las madres, estás en otro episodio de Y si sale bien, el programa del Grito del Sur en la M530. Enseñaron el odio y la avaricia y yo quiero que todos como hermanos. Hoy vamos a hablar de futuro. ¿Hay futuro? ¿Sigue existiendo el futuro? ...11 3200 0530, ahí nos respondes si hay futuro, si no hay futuro, punk, no future, lo que quieras. Cambiamos futuro por pasado, pero ahora Al mando de la operación técnica, metiendo esos bocados sutiles, hay que dejar el camino. el señor Carlos Di Mare. Porque en ese nos quedan pegadas las pezuñas y que volar. Vicky Nardone, que es como el hada madrina que convierte a Cenicienta en princesa y la calabaza en carroza. Ailú Pavón, en el streaming Alan Martínez, amigo y compañero en las redes sociales. Hasta las 24 horas le pegamos en Y si sale bien. Hoy tenemos una mina que te digo, quédate a escucharla porque te va a sacudir las estructuras. Un poquito de Althusser, un poquito de la Mona Jiménez. Esto es Y si sale bien, hasta la medianoche, en la gloriosa Radio de las Madres. Y si sale bien, actualidad, arte y alguna que otra reflexión. ¿Cómo andan? Buenas noches. Esto es la Navidad y yo no lo dije azarosamente porque tal vez vengo atravesado por las ínfulas de diciembre, sino porque dentro de 2 horas es el cumpleaños de Eve de Bonafini. Y esta es la radio de Eve de Bonafini, viejo, una deidad pagana para el pueblo argentino. Buenas noches, compañera y amiga Belén del Huerto. Buenas noches, Jair Sibel, ¿cómo estás? Muy bien, ¿cómo la trata usted el mes de diciembre? Y es complejo, pero me dejo llevar. Sí, quisiera que terminemos con el trabajo como humanidad, digamos. Sí, total, abolir el trabajo. Bien. Estoy en Gabriel eso. Reches, Qué usted que es... buena está la diputada. Uy, perdón. Gabriel Reches estuvo viendo la Asunción, Perdón. la ceremonia de Asunción. Sí, no, estaba distraído. ¿Qué decía Jair? Si usted tuviera que irse a una isla desierta con una de estas 3 diputadas, ¿cuál elegiría? No, ¿Sí? por favor. Lorena Villaverde, la narcodiputada. Yo diría que sí. Obviamente que yo me la llevo a Lorena. Con Lilia Lemoine o con... ¿quién podemos poner? Pero pará. O con no Lilia me gusta Lemoine. esto. ¿Con quién se va? ¿A una isla desierta? Sí, no, si tiene que caer en una isla desierta, sobrevivir. Ah, Bachi Polini Bachi Polini. con Lilia Lemoine. Muy bien. 22:07 en toda la República Argentina. Hoy tenemos un programón especial. Vamos a estar discutiendo sobre el futuro. La pregunta es vieja. ¿Nos afanaron el futuro? ¿Hay solo distopías oscuras, apocalípticas, donde el futuro es cada vez más negro y el presente tiene que ser de goce y agonía? Bueno, vamos a traer una mina que para mí es fundamental para pensar lo que sucede en la actualidad y que lamentablemente no tiene tanta voz en los medios. Ahora cada vez más, pero te digo que dentro de un tiempo, como con el malandro, que yo te dije, escuchá al malandro, que en algún momento el malandro, la gente va a decir, apretá el pomo. qué bueno que está el malandro. Bueno, Natalia Romé va a estar en un ratito acá hablando de utopías y futuro. ¿Pero qué nos trajo usted, Gabriel Reches? Hablando de trabajo, traje a 3 viejitos piolas. Opa. Nicanor Parra, Maya Angelou y Antonio Cisneros, con 3 poemas sobre trabajos de lo más inquietantes. Nicanor Parra, después hablaremos, pero tengo leído una crónica de Leila Guerriero muy buena de Nicanor Parra, hermano de Violeta Parra, ¿no? Hermano de Entre Violeta otras Parra, cosas. una especie de inmortal, vivió 90 y pico de años, y a usted que le gusta tanto, puedo tratarlo de usted. Por supuesto. El mote de antipoeta, bueno, fue que lo inventó. Totalmente, me encanta. Nos metemos con Nicanor Parra y Belén del Huerto, como todos los miércoles, y sobre todo en diciembre. Ustedes saben que diciembre es un mes donde el cuerpo pide falopita.
de redes. Bueno, les traigo una falopa que ya les traje, pero una una de la falopa vieja. actualizada y una de las Europas. Estuvo este fin de semana Rosalía y vamos a hacer un recorrido con ella por esta ciudad maravillosa y también una sorpresa porque los habitantes de Almagro se llevaron ahí una sorpresa con ella en la Basílica, pero esperen. Bueno, no se adelanten, viejo. Después vamos a discutir sobre Rosalía. Tenemos público en vivo hoy en el estudio, ¿sí? Sí. Abrimos el estudio. Esto es Radio Abierta. ¿Qué más quisieras vos que estar en este estudio? Quédate porque hasta las 24 horas estamos en Y si sale bien. Y obvio que arrancamos escuchando La Mona Jiménez. Luna, lunita, dile a ella que la amo cuando la ves caminar en la noche. Luna, no te olvides. Sé que siempre anduve de bar en bar, una copa aquí y una copa allá, y creí que esto era ideal. Amores que vienen y amores que van. Nunca me paraba en ti a pensar que también me amabas y ahora no estás. Luna, yo solo te pido este favor. Sé que cada noche tú la ves. Cántale por mí esta canción. Luna, yo solo te pido este favor. Sé que cada noche tú la ves. Cántale por mí esta canción. Dile que no soy feliz y que en ella siempre pienso que no puedo serle infiel. Júrale que esto es muy cierto. Dile que no soy feliz, que tenemos mucho tiempo y que no quiero vivir con un amor cada muerto. Suena La Mona Jiménez, Juan Carlos Jiménez Rufino. Este programa es una mezcla entre La Mona Jiménez y Althusser. Eso nos propusimos armar para este miércoles a la noche y por eso invitamos a una persona muy especial que es la doctora en Ciencias Sociales Natalia Romé, además magíster en Comunicación, licenciada en Ciencia de la Comunicación. ¿Qué tal, Natalia? Gracias por venir. ¿Cómo estás, Yair? Muchas gracias por la invitación. Muchas gracias a todos, a todas. Muy bien, muy bien. Con la excusa de discutir el futuro y las utopías, Natalia, la otra vez compartimos un panel, me dejó pensando un montón de cosas y la pregunta con la que queremos iniciar, que es muy amplia, es si han muerto las utopías y vivimos... Hablaba con un compañero y me decía que Nicolás Casullo tiene un libro en el que en su primer capítulo habla de la revolución como pasado. ¿No es cierto? Esta idea de que después de la caída del muro, la revolución empieza a tener reminiscencias de, no abre nuevos mundos, sino que remite a tiempos anteriores, incluso a tiempos gloriosos, una mirada hasta casi romántica. ¿Nos hemos quedado sin utopías, Natalia Romé? Qué pregunta. Son las 10 de la noche. Dale. A 10 y 12. Bueno, no, primero mencionar ese libro de Nicolás Casullo que se llama Las Cuestiones. Las Cuestiones. Es un libro hermoso que escribió, que se publicó en el 2006-2007, porque Casullo falleció en ese momento. Y es un libro tremendo porque él ahí recupera esta pregunta, ¿no? Y termina preguntándose por la religión, ¿no? O sea, va desde la crítica a esa experiencia del marxismo, de la lucha armada, de la vida atravesada, tomada por la idea de revolución, y qué nos hace como sociedad, como comunidad, que esa idea haya caído, ¿no? Y esa idea, a mí hay algo que me interesa mucho, que es que traía consigo algo que no hemos logrado reponer, que es algún tipo de relación entre lo justo y lo verdadero. Cuando Casullo dice
el único modo en el que podemos pensar hoy la revolución con su densidad política, cultural, histórica, no todas estas formas de mentar la revolución, revolucionate, revolvete, no sé cuándo, porque esa también es una de las formas de la muerte de la idea de revolución, solamente se nos aparece como pasado. Y claro, bueno, hay un elemento sobre el que él está hablando particularmente, que es la revolución traía algo del orden de la promesa. Y una promesa que tiene una cuota de religiosidad, ¿no? Algo del orden de una comunidad en torno de una esperanza, y esa esperanza o esa expectativa o esa escatología tiene que ver con que hay un otro mundo más allá de este mundo, y que ese otro mundo es un mundo de justicia, ¿no? Es un mundo de justicia y de verdad. Claro, eso es una figura de la utopía, es una figura que sirve, en todo caso, para orientarse, para seguir caminando, pero sobre todo para tramar lazos, ¿no? Para detectar con quiénes, afectivamente, por sobre todas las cosas, podemos construir ese horizonte común. Y efectivamente hay algo que hemos perdido, no aquí en Argentina, no en América Latina, sino como cultura, ¿no? Que es esa promesa, algo del orden de ese horizonte. Hay utopías, yo diría son utopías tecnoinformacionales, totalmente tomadas por figuras de la tecnología. Esa es la única, el único conjunto de decires de futuro que aparecen más o menos figurables, más o menos representables hoy, son tecnológicos. Lo que nos faltan son utopías políticas, ¿no? No es que no las haya, yo sí creo que hay zonas, procesos, movimientos donde eso está, y ahí lo justo es mencionar al feminismo. Los feminismos son hoy una de las pocas fuerzas políticas que logran construir algo del orden de un horizonte utópico, fragmentado, roto, problemático, polémico, como sea, pero hay algo ahí. Entonces no es que las utopías están muertas, pero no tienen una forma que nos oriente colectivamente, mucho menos masivamente, y eso, lo peor de esa noticia es que no empobrece el futuro, sino que empobrece el presente. Perdón, tirabas dos conceptos que me parece que están más que en discusión, que tienen que ver con lo justo y lo verdadero, que son dos conceptos que viene a poner en discusión también este proceso de ascenso de nuevas derechas, de vieja derecha, de fascismo del siglo XXI, que tiene que ver con la idea de lo verdadero y con el acceso a la verdad y con los modos que hemos tenido de acceder a la verdad a través de la ciencia, por ejemplo, ¿no? Hay algo muy presente, venimos de un show antivacunas con el hombre imán en el Congreso, y hay una crítica a la ciencia como método de acceso al conocimiento, a la verdad, a lo que nos trasciende en la mera inmediatez. ¿Cómo ves eso en términos de también pensar una revolución que siempre tuvo una mirada racional al fin y al cabo, una lectura, una interpretación de mundo para transformarlo a partir de patrones que tienen que ver con la ciencia, con el acceso al conocimiento? Bueno, hay un montón de cosas que se pueden decir en relación con eso. Hay procesos políticos muy concretos de destrucción, no de la ciencia. Yo creo, no es la ciencia en general lo que hoy está asediado, atacado, son ciertas zonas de la ciencia. Piensen, por ejemplo, recientemente la Universidad de Chicago cerró un montón de departamentos, institutos y carreras vinculadas ¿a qué? A las humanidades y a las artes, ¿sí? No son las ciencias en general, las neurociencias andan perfecto, la cibernética anda perfecto, ciertas ramas mainstream de la economía andan perfecto, ¿no? Entonces, lo que estamos hoy viviendo es una mutación en el reparto de los saberes. ¿Qué saberes van a construir el horizonte de lo verdadero en los próximos años? Eso es lo que está en cuestión. Y además, sobre todo, ¿quiénes van a acceder a la producción de esos saberes? ¿No? Toda la avanzada en contra de las universidades, no solo el desfinanciamiento y la destrucción flagrante que vivimos en este país, sino también las formas de censura, de persecución, ¿no? Que a veces tienen que ver con desfinanciamientos en universidades que tienen lógicas privadas de financiamiento, ¿no? Pero finalmente lo que eso está produciendo a escala global es una transformación epistemológica, ¿no? ¿Qué se investiga? ¿Con qué palabras? ¿Con qué categorías? ¿Con qué conceptos? Y eso lo que construye es una idea de realidad. Entonces, esa es una dimensión que hay que pensar, no en contra ni en términos de declive o crisis de la ciencia, sino de ciertos saberes, ¿no? Y por supuesto,
ahí lo que cae fuertemente es el pensamiento crítico. Son las humanidades, las ciencias sociales, las artes, en lo que tienen de procesos no adaptacionistas, no como técnicas adaptativas al futuro que viene, sino como espacios para pensar. Pero yo diría otra cosa, que es lo que por lo menos a mí me preocupa más y que tiene que ver con este libro de Casullo, las cuestiones que mencionaba, que es, yo creo que hay otra cosa que está rota hoy, antes que preocuparnos por cierta declinación del estatuto de la ciencia, en lo que tiene de saber legítimo, que con todas las críticas que podamos hacer, yo diría, toda sociedad supone una forma de división del trabajo, intelectual y manual, ¿no? Digamos, y eso supone, por supuesto, violencia, jerarquías, pero la ciencia moderna, tal como la conocíamos, por lo menos en sus términos ideales de replicabilidad, de criterios de verdad que no tienen que ver con la pertenencia, ni con la procedencia, ni con quién los pronuncia, bueno, eran la forma de producción de saber más democrática que habíamos producido como civilización occidental, por lo menos. Entonces, que eso esté puesto en cuestión es grave, tiene una gravedad particular. Pero yo creo que hay otra cosa, y que diría atañe fuertemente al campo más amplio del orden de la vida en común, sobre todo de la comunicación, de la práctica comunicacional en el espacio público, que es el lazo comunitario. Lo que está roto hoy, me parece, y que tenemos que reparar más urgentemente que las instituciones científicas, es una comunidad que valore un horizonte de verdad. Una comunidad que comprenda que si no nos damos unos criterios comunes para establecer lo verdadero y lo falso, los sectores más débiles de esa sociedad no van a tener forma de nombrar las injusticias, ¿no? Porque cuando todo está puesto en cuestión, cuando todo es relativo, cuando todas las opiniones valen lo mismo, cuando hay una suerte de indistinción entre los discursos y los saberes, gana el que tiene los fierros, gana el que grita más fuerte, gana el que tiene un poder material y concreto para imponer sus ideas. Entonces, en ese terreno de desconcierto general, gana el más fuerte y no el más sabio, ni el que tiene la justa razón, pero además lo que sucede es que hay demasiados seres, demasiadas sensibilidades desorientadas, sufriendo por esa incertidumbre general, por esa caída de criterios para ordenarse en la vida, que están desesperados por algo que les permita orientarse, ¿no? Y entonces hay una mayor disposición social a tomar por válida cualquier afirmación que se muestre lo suficientemente convincente, lo suficientemente taxativa, y entonces eso también nos permite entender no solamente la crisis de los saberes, sino también por qué esa crisis hace carne en tantos sectores, ¿no? ¿Por qué se cree de esa manera, con ese nivel de apego rígido a teorías que son absolutamente absurdas? Bueno, lo que tenemos que leer ahí es que hay una necesidad de creer. Entonces, ¿qué hacemos con ese orden de la creencia, que es precientífico, ¿no? Que es afectivo finalmente? 10 reflexiones distintas que se me vienen. Lo primero tiene que ver con lo religioso, lo que traías, como también lo traíamos en la introducción del programa, lo apocalíptico de algunas lecturas sobre la religión, la discusión entre el futuro protestante y el futuro católico apostólico romano, pero también esta idea de las pasiones en la política, ¿no es cierto? Yo acá a veces me tomo dos atribuciones. Una es discutir la idea que hace poco dijo Cristina: no hay que enamorar, hay que representar. Yo, Cristina, ya te lo dije un montón de veces, yo sé que escuchas esta radio, no estoy de acuerdo. Para mí hay que enamorar, hay algo de lo irracional que hay que tratar de canalizar. Y después, algo que la otra vez compartía yo también con Natalia, yo creo que nosotros resignamos algunas pasiones tristes, dice Bauman. Para mí no son esas pasiones tristes, sino que tienen que ver con el odio. Nosotros dijimos: el amor vence al odio, que a mí me parece una boludez gigante, porque estamos descartando el odio. Todas las grandes revoluciones fueron motorizadas por el odio. El odio no es la bronca ni es la tristeza, el odio es una fuerza motora que puede impulsar transformaciones. Y desde cierta idea bien pensante lo descartamos, ¿no? Nosotros no odiamos. Digo, Jauretche también un poco, ¿no? Odian las minorías. Pero al mismo tiempo creo que resignamos algo de esas pasiones de oscuras, ¿no? Existentes. A mí no me gusta la palabra odio porque me parece demasiado psicológica, como demasiado individual. No termino de ver, entiendo lo que decís, no termino de ver que ahí haya un afecto político. A mí me gusta más la de la furia. La furia, el hartazgo,
¿no? Me parece que ordena mejor un horizonte político, porque invita no a soñar con la destrucción del otro, sino a poner un punto, ¿no? Decir, hasta acá, loco. O sea, a partir de ahora no aguantamos más cualquier cosa, ¿no? Me parece que odio es un afecto de la derecha. Lo digo así. Pero eso no quiere decir que las sensibilidades democráticas, las sensibilidades emancipadoras de las izquierdas, ¿no? No puedan darse unas formas de eso, de la furia, ¿no? Me gusta esa idea. Me gusta la idea de la furia travesti, por ejemplo, ¿no? Hay algo de recuperar eso. Pero además, otra cosa voy a decir. ¿Cuáles son las categorías y los nombres para las sensibilidades? No es algo que corresponda resolver en una mesa entre ni líderes de opinión, ni comunicadores o comunicadoras, ni científicos ni académicos. Los nombres para las pasiones, para esas que movilizan, se tienen que construir en un proceso de experimentación real por cuerpos reales en procesos colectivos. Entonces, si es odio, si es furia, si es hartazgo, eso es lo que hay que tramar, eso es lo que hay que producir, porque finalmente va a ser eficaz o no si efectivamente acontece ese proceso de entramamiento, ¿no? De tejer qué es lo que cada quien percibe, siente, experimenta en su cuerpo, en su cotidianeidad, en qué medida ese nombre puede nombrar un padecimiento y puede abrir un horizonte de acción, de intervención, de arrojo. Me parece que estamos demasiado acostumbradas y acostumbrados a la palabra de diseño, ¿no? A esta idea de... Al marketing político. Claro, de decidir en una suerte de laboratorio cuál es la categoría que nombra, que menta, que con esa idea de emociones, ¿no? Que es una idea muy superficial. De lo que se trata es de otra cosa, es de construir palabras que aten una confianza, y una confianza es tiempo. Es estar en el tiempo con otros, con otras, es conocerse, es entenderse, es producir algo nuevo que no estaba en cada uno individualmente. Ahí van a aparecer las categorías que nos orienten en un futuro virtuoso, digamos. Sí, un poco que nombrabas el feminismo y pensaba a la vez, bueno, el primer ataque de estas nuevas derechas va hacia esa trama social, que es sentimental, que es política, como nombraste, y que digo, la propuesta de un mundo nuevo y mejor, con sus diferentes vertientes, ¿no? Porque creo que también no solamente el ataque al feminismo fue como fue, sino también a sus discusiones, que eso es lo que me parece que fue, que le hacía rico justamente a ese espacio, ¿no? Que bueno, y que lograron desarticularlo o que esté un poco más apaciguado. Un poco que expliques ahí eso que mencionabas. Bueno, yo no puedo explicar eso en general. Yo te puedo contar que lo que a mí me parece, lo que intuyo de cuál es la razón de ese ensañamiento con los feminismos. Probablemente sean muchas y a mí no puedo pensar todas, ni mucho menos. A mí hay dos que me llaman la atención. Hay dos cuestiones que tienen que ver con lo que el feminismo representa, pero no representa en un sentido politológico, ¿no? Sino el movimiento histórico que el feminismo encarna. Por un lado es algo que las derechas a escala internacional, a escala global, algo de eso que se podría considerar como las vanguardias ideológicas de las derechas, ¿no? Sus referentes, sus voces, han caracterizado, y eso un poco los ubica en un lugar, yo diría, de vanguardia histórica, ¿no? Han caracterizado y han logrado leer a tiempo el fin de una época, ¿no? El fin de una época que en nuestro país, voy a usar una categoría muy incómoda y muy molesta, ¿no? Podríamos llamar postdictatorial, ¿sí? También podríamos hablar del periodo del Pacto Democrático, ¿no? A escala global, esa época estuvo muy tomada por una suerte de vanguardia tecnocrática, socialdemócrata, ¿no? Sí. Un pluralismo tecnocrático, ¿no? De la corrección política, un montón de figuras que con unas políticas de los organismos internacionales que se podían permitir una cierta tolerancia, ¿no? La tolerancia al pensamiento único, por decirlo de alguna manera.
ese arco epocal está en crisis hoy, claramente. Y eso, en esa crisis confluyen muchas cosas. Confluye una crisis cultural, ¿no? De la promesa, de la última utopía fuerte, que fue la sociedad de la información, ¿no? Esa utopía de los 90, ¿no? La utopía del capital, pero utopía al fin. Y también una crisis económica concreta, real, material del neoliberalismo, de la forma como el capitalismo mismo respondió a su propia crisis de los años 70, la crisis del Estado fordista, del capitalismo fordista. ¿Quiénes logran nombrar esa crisis? Tenemos por un lado las vanguardias de las derechas, por otro lado tenemos los feminismos, ¿no? Con una inteligencia muy notable, porque esa crisis tiene mucho que ver con un problema que es que el mundo, que la economía global no ha logrado resolver la caída del mundo del trabajo, ¿no? En los 70, la inteligencia del capital asume que ya no es posible ofrecer la promesa de pleno empleo como un pacificador social, ¿no? Cuando cae la promesa de pleno empleo, bueno, empiezan un montón de intentos, ¿no? La idea de la pobreza estructural, en todos los documentos del Banco Mundial desde los 80, por ejemplo, un conjunto de políticas de pacificación de los territorios. Como sea que lo queramos pensar, se despliegan un conjunto de estrategias que tienen que ver con pensar la caída del mundo del trabajo. El feminismo, los feminismos teóricos como inteligencia le pusieron nombres, categorías, cabeza y cuerpos a esa situación, pensándolo como un problema, pensándolo como una estrategia, pensándolo como una politización posible, con todas las figuras de las formas de trabajo reproductivo no remunerado, ¿no? Entonces, creo que ahí hay una batalla que es muy concreta, ¿no? Que tiene que ver con lo que está en juego, con el mundo que está en juego, con qué se va a hacer con ese problema, con qué va a hacer el capitalismo con ese problema y con las luchas reales y concretas que se van a dar en torno de ese problema. Esa es una cuestión. Hay otra cuestión, y es que algunas fuerzas políticas pudieron también encarnar en sus discursos, en sus modos de articulación, en sus formas de politización, esa caída del mundo utópico del neoliberalismo. Son aquellas fuerzas que lograron, primero, darse un lenguaje del conflicto, ¿no? Asumir que hacer política es dañar privilegios, y eso va a generar problemas, ¿no? ¿Cuántos sectores de las fuerzas de izquierda o democráticas a escala mundial lograron hacerse cargo de ese problema? Muy pocos, ¿no? Dar esa discusión, pensarla concretamente, producir consignas, ponerle el cuerpo a ese problema, ¿no? Hacerlo carne, hacerlo calle, hacerlo formas de organización. Los feminismos pudieron, y eso es tremendamente peligroso y es un gran potencial. Y la última cuestión que me parece fundamental de los feminismos, que a diferencia de otros discursos políticos, lograron atar consignas estructurales, de transformación estructural, consignas que finalmente pueden sonar muy abstractas, ¿no? Porque tienen una densidad de pensamiento sofisticada, digamos, con una experiencia concreta que puede reconocer cualquiera, ¿no? Hay pocos discursos políticos que logren atar un concepto, una lectura justa de una coyuntura, con una sensibilidad, con algo que te permite decir, claro, esto es lo que me pasa, ¿no? Esto es lo que vivo yo, esto es lo que vivo en mi casa, esto es lo que vivo en mi laburo. Como si hablas de crisis de cuidados, bueno, que no puedas darte un tiempo para lavar la ropa en tus múltiples trabajos, es una conexión ahí. Claro, ahí se abre un modo de ver, ¿no? Esto de que una vez que lo ves, ya no podés convivir con eso, y por lo menos vas a convivir con una incomodidad, pero eso es una chance para la organización política muy poderosa, ¿no? Y además, con la posibilidad de una transversalidad interclasista, internacional, ¿no? Digo, ahí hay algo muy interesante para pensar. Y creo que eso es algo de lo que detectaron, ¿no? Algunas zonas, algunas fracciones del capital, junto con otro problema muy material, que es la crisis de natalidad, que hay a escala global, ¿no? Digo, no nacen pibes, ¿quién va a laburar? Es un problema muy concreto y eso tiene mucho que ver con los debates del feminismo. No, me sumo a que tuvieron la capacidad, el feminismo y las derechas también, de internacionalizar un discurso, ¿no? Cuando siempre el internacional fue la bandera de las izquierdas revolucionarias, hoy, si vos lo ves a nivel global, está más ordenada la CEPAC de Donald Trump y los feminismos, por otro lado, que un proyecto político partidario que alguna vez se pensó. Me quedo pensando mil cosas, después me quiero meter con la discusión por la democracia y por si es compatible un proyecto de izquierda que dañe con el modo de la democracia liberal, pero antes te dejo, Gaby.
No, quería hacerte nomás 17 preguntas. La primera. Bueno, tenemos, ¿cuánto? ¿10 horas? ¿Cuánto sí. tenemos para charlar? No, acá recién viste cuando hablaban, hay algo que me inquieta, cuando hablaban de las nuevas derechas y los feminismos, que de un lado las nuevas derechas lo que encontraron fue cómo inmiscuirse en el sistema de representación política tradicional y disputar el poder real, ¿no? Y en el caso de los feminismos, por ahí como un movimiento transversal, interpartidario, que también fue tomado en parte por una de las ideas que es la del feminismo liberal o que el feminismo de derecha era posible, etcétera, etcétera. Entonces, de un lado tenés un movimiento que tiene una disputa clara del poder y sabe para qué y cómo, y del otro lado hay como un movimiento social y un movimiento teórico que van como concatenados, pero no hay un poder que se esté disputando. No sé cómo lo ves vos eso. Súper interesante. Sin duda, esa es una de las encrucijadas del feminismo. Y yo creo que saltarse esa encrucijada, no volverla una materia de debate, de reflexión y de una astucia estratégica o táctica, un poco explica esta experiencia frustrada que provocó desilusión y que provocó frustración de la articulación entre feminismos y política democrática en los últimos años. Capaz, ¿no? ¿En México capaz sea distinto eso? ¿O salió de carambola? En México, no, México es para otro programa. La situación en México es muy delicada, es muy compleja. Ahí el feminismo es otro tipo de feminismo, porque es un feminismo de la supervivencia territorial cotidiana. ¿Sí? Está la vida en juego en los territorios en México y es otra la cuestión. Yo no diría que Claudia Sheinbaum expresa, es el resultado de un proceso feminista. Creo que en todo caso, en el mejor de los casos, es el resultado de un proceso virtuoso, de una alianza frágil entre algunas posiciones de un feminismo particular, que desde mi punto de vista es el más interesante, que son los feminismos populares, ¿no? Y una fuerza política que está construyendo en un territorio muy complejo, ¿no? Y que por suerte eso existe y está aconteciendo y hay que mirarlo con esperanza y con apoyo, pero no es una solución. No es una solución. México es una coyuntura delicada. ¿Puedo pasar a la pregunta 6? Sí. De la 1 pasó a la 6. Igual no te contesté, pero bueno, dale. No, pero entonces contestame la 1. Sigamos con la 1. Bueno, ahí lo que pienso es que efectivamente las derechas lograron poner en forma, articular políticamente igual, la verdad es que me voy a desdecir, no estoy tan segura. Yo creo que lo que hay a escala global es una crisis hegemónica, es una crisis de bloque histórico y no hay algo así como una fuerza, una internacional de derecha unificada. Digo, ahí en el medio hay un montón de cosas. Lo que pasa es que cuando sos dueño de todo, las cosas son más fáciles, ¿no? Entonces, bueno, sí, cuando estás produciendo política a favor de los que ya tienen todo el poder, y la verdad es que las cosas se ordenan, ¿no? Pero yo no veo que eso se esté articulando como una fuerza política consistente, con un proyecto, con un horizonte para el orden mundial, ni tampoco con un horizonte de modelo económico nacional, si estamos hablando de nuestro país. Entonces, no veo que ahí haya un éxito político, si entendemos por éxito político la constitución de un cuerpo político capaz de durar. Lo que veo es que las cosas vienen saliendo bien, básicamente pues sos el dueño de la pelota, el dueño de los 2 arcos, el dueño de la cancha y el dueño de la entrada, ¿no? Por supuesto que esa no es la situación para los feminismos. El feminismo tiene que construir todo en una posición de desigualdad. Entonces, bueno, así son las cosas. Lo que sí diría es que hay algo que fue un error muy concreto, que fue precipitarse sobre la partidización o la traducción en términos de una lógica político-partidaria institucional que el feminismo viene a poner en cuestión. Entonces no era tan rápido, no era tan fácil, no se trataba de construir secretaría de género en todos los sindicatos, en todas las instituciones, protocolos por todos lados, y con eso habíamos producido una feministización de las estructuras políticas. Ese fue el error en todo caso. Incluso la otra vez hablaba con una compañera de esta radio y me decía cómo
hubo cierta sectoralización de las políticas. Me decía, durante el kirchnerismo había política de género en el Ministerio de Desarrollo Social y no era necesario crear un ministerio de género que atendiera a eso, sino transversalizar una política en todos los ministerios. Bueno, buen debate, estamos repasados, vamos a ir a una tanda muy breve. ¿Te quedas un ratito más, Nati? Por supuesto. Bueno, quédense ahí, muchos mensajes en el 11 3200 0530. Volvemos de la pausa y los leemos. Quédate que esto es Y si sale bien. AM530, 20 años. Hola, soy Jorge Alemán y quiero enviarles un gran abrazo a los compañeros y compañeras de Radio de las Madres por su apuesta, por su generosidad en sus proyectos y por la ética de su programación. Cuando estén secas las pilas de todos los timbres, hay una radio que nunca se apaga. Cuando no tengas ni fe, que 20 años no es nada. Prende la radio. Prendete. AM530. 20 años. Somos radio. Somos comunidad. Carlos Polimeni y Lolo Micucci presentan Resistencia Poética. Una voz, un piano, 4 cantantes invitados: Julia Senco, Gabriela Torres, Sandra Corizo y Juan Bonaudi. Domingo 7 de diciembre a las 20 en Pista Urbana, Chacabuco 972, San Telmo. Entradas por Alternativa Teatral. El destino de tus vacaciones está en Turismo Cabal. Viví los momentos que querés, con viajes armados a tu medida, con las mejores ofertas y los paquetes que buscas, con más de 35 años de experiencia. Entra en www.turismocabal.com.ar y encontrá las vacaciones que necesitas. Turismo Cabal. Seguridad en viajes. Destinada a la cartera de consumo. Más información en www.turismocabal.tour.ar. Hoy Salgo te invita a descubrir teatro, música, experiencias para compartir y actividades para las infancias. Suscríbete en hoysalgo.com.ar y empezá a disfrutar desde hoy descuentos exclusivos pensados para vos. Hoysalgo.com.ar. Elegí mejor, salí distinto y viví más. Alimentos cooperativos. Producción y comercialización de productos cooperativos y de agricultura familiar. Envíos a todo el país. Por pedido, envía tu mensaje al 11 34 31 2928. Seguinos en Instagram como @alimentoscooperativos. En 2025 vení a los talleres de Lecuni. Música, actuación, coro, tangos, cuentos, teatro, percusión y mucho más para compartir en familia. Acordate, en 2025 los talleres de Lecuni te están esperando. Informes e inscripción, informes.ecuni@gmail.com y seguinos en Facebook, Espacio Cultural Nuestros Hijos, y en Instagram, @ecuni. Seguí a la Cámara de Diputados de la Provincia de Buenos Aires a través de sus redes sociales y entérate de todas las actividades legislativas en Instagram y Facebook como @diputadosBA y en Twitter como HCDiputadosBA. Gracias, mami. Escuchar este mensaje te toma más tiempo que abrochar tu cinturón o la sillita de tu hija o hijo. Un clic que salva. Ministerio de Transporte, Gobierno de la Provincia de Buenos Aires. Llega la noche y nos hacemos la gran pregunta. ¿Y si sale bien? Un encuentro catártico a mitad de la semana. ...22:42 en la Radio de las Madres, en la Navidad de las Madres, mañana 4 de diciembre, aniversario de Eve de Bonafini, y estamos con Natalia Romé, doctora en Ciencias Sociales, hablando básicamente del futuro, ¿no? Que no nos afanen el futuro. Traía la idea de democracia, que es otra idea que me gusta discutir, como
Yo vengo con esta. Está desencantado, hay Estoy que decir. muy desencantado. Siento que no lo digo yo, lo dijo Cristina, lo dicen líderes internacionales. Hay cierta desafección democrática. Y también yo creo que hay una percepción muy distinta de la democracia entre quienes vivieron el 83 y quienes no lo vivimos, ¿no? Para quienes la democracia es un concepto antagónico a la idea de dictadura, un concepto de apertura, de toma de la voz pública, de disputa política por canales institucionales, y para quienes la democracia es un sinónimo de incapacidad, de incertidumbre, ¿no? Mi pregunta es si ante esta insatisfacción democrática nosotros tenemos que seguir defendiendo esta democracia con sus limitadas capacidades, con sus elecciones cada 2 años para acceder a una pequeña parte del poder, o nosotros tenemos que salir a decir, muchachos, esto no es una democracia, o esta democracia es una cagada. Porque después, si no, nos quedamos agarrados al statu quo y nosotros terminamos diciendo, defendamos los derechos, y ellos te dicen qué derechos, y al final tienen razón también. Bueno. Todos difíciles, Natalia. Estás en la radio de Bebe Bonafini y podés decir lo que se te ocurra. Lo primero que voy a decir es que democracia y sistema representativo, democracia y sistema republicano no son sinónimos. Bien. Eso es lo primero que voy a decir. Bien. Iba a decir algo más polémico todavía. Dale, tirá. Hay pensadores, hay autores, cito uno, Bernard Manin, o Bernard Manin se escribe, que plantea concretamente, leyendo los textos de los constitucionalistas, ¿no? Por ejemplo, los debates que se dan en el Federalista, ¿no? En Estados Unidos, quienes escriben esa traducción de algo que es una idea regulativa, un horizonte o un principio, que es la democracia como gobierno de las mayorías o como autogobierno de los pueblos. Bueno, claro, eso es una idea, ¿no? Yo a esa idea la elijo con las 2 manos. El tema es cuáles son los procedimientos concretos con los que eso se materializa, cuáles son las instituciones, ¿no? Bueno, ese es el problema, ¿no? Y lo que dice Manin es el sistema representativo, tal como se fue mentando, básicamente el sistema republicano, con sus procedimientos, sus instituciones, está pensado para limitar la democracia. El problema no es la democracia, es la república. Sí. Eso dice este señor. Yo no soy politóloga, yo les cuento lo que dice un señor. Pero a mí me parece que es interesante porque sí me parece que no hay que tirar al niño con el agua de la bañera. Entonces no se trata de democracia sí, democracia no. ¿Cuál sería la otra fórmula? ¿Imperio? No sé, digo, bueno. Yo soy de los que cree que hay cosas por fuera del lenguaje que hay que traducir. Una monarquía. Claro. No, el tema es, en todo caso, ¿cuáles son esos valores colectivos, esos principios de organización de la vida en común que queremos defender? Y además, cómo eso se convierte en unas instituciones, en unas reglas, ¿no? Tal vez es eso lo que tenemos que discutir, ¿no? Tenemos que discutir si efectivamente funciona el reparto de los 3 poderes tal como está tramado. Tenemos que discutir si el tamaño del Parlamento es adecuado, ¿no? Si hace falta que tanta gente esté produciendo leyes sobre el día de la mascota, el día del no sé cuánto, la importancia cultural de no sé qué cosa, si eso tiene que ver con la producción, la construcción colectiva deliberada, ¿no? De un modelo de vida en común, de un horizonte de desarrollo, de buen vivir, o como queramos llamar, de confort, no sé. Tal vez es eso lo que tenemos que discutir. Pero en relación con esto otro que planteabas, me parece que hay otro trazo grueso que también es problemático, que es este de democracia o dictadura. Porque claro, si vos pensás en los 80... Bueno, claro, esto ya no tiene que ver con la cuestión más politológica o institucional, sino que tiene que ver con cuáles son las esperanzas, ¿no? También pensando en el sentido de cómo empezamos a conversar. ¿Cuáles son esas promesas que trae atadas la palabra democracia, ¿no? Y claro, bueno, cuando vos estás saliendo de un periodo dictatorial, bueno, democracia está cargada de unas esperanzas que tienen que ver con déjenme vivir y no me maten, ¿no? Como déjenme juntarme más de 3 personas, qué sé yo, quiero votar, ¿no? Y
Y yo creo que nuestra comunidad nacional supo hacer de eso algo virtuoso. Virtuoso en el sentido de construir ahí un pacto de convivencia, de unos límites. Esos límites son también una forma de reconocernos en los disensos, ¿no? Y eso estuvo bien con todas las discusiones que podamos tener, y yo soy muy crítica, sobre todo de las concesiones que hubo que hacer para que ese pacto de convivencia funcionara. ¿Cómo cuáles? Bueno, ahí a mí me gusta esta idea de postdictadura, ¿no? O sea, más continuidad que... ¿Postdictadura habla más de continuidad que de ruptura? Sí, pero no en cualquier nivel. En un nivel muy específico, ¿no? Que es el nivel de la vida cultural y de la imaginación, ¿no? ¿Qué es lo que cayó? Y bueno, por ejemplo, la imagen de revolución. Y bueno, eso fue un proceso histórico que excede nuestro país, nuestra coyuntura nacional. Pero no supimos construir otra figura de la promesa, de una transformación, de un otro mundo, de algo. Cayó algo del orden de la promesa, esa era la idea de Nicolás Casullo, pero también cayó la aspiración a transformaciones estructurales, ¿no? Y cayeron un montón de palabras, eso lo hemos conversado en alguna otra ocasión. Nos empobrecimos, se empobreció la relación entre cultura y política, ¿no? Y entre estética y política, ¿no? Entonces, por eso digo, es algo... ahí me gustaría mencionar a otro gran maestro de la comunicación en nuestro país, que fue mi maestro además, Sergio Caletti. Él decía, hay algo de la vida cultural, de la creatividad social que se juega en la cultura. Y eso es prepolítico, pero es condición de posibilidad de la política. La política va a ser tan rica, es decir, tan democrática, ¿no? Tan amplia, va a ser capaz de abrir el campo de las posibilidades, abrir el horizonte de futuro, abrir el hojaldre de los tiempos, si la vida cultural es lo suficientemente audaz, lo suficientemente creativa, lo suficientemente prolífica para que esas imaginaciones florezcan, ¿no? Una idea antagónica, que también te lo escuché a vos, no es mío, a la idea de la batalla cultural, ¿no? Sí, no es antagónica. No antagónica, pero... Claro, es otro modo de abordar el problema. La batalla cultural lo que dice, primero es la política, primero es el antagonismo, y eso ordena la producción cultural, ¿no? Todo lo que se puede producir culturalmente está ya tramado por una zanja, por un antagonismo principal. Caletti decía al revés. La cultura es la que abre el campo de la visibilidad, el régimen de lo posible socialmente, de un modo muy caótico, ¿no? Con imágenes, con sensibilidades, con categorías ambivalentes, difusas, con imaginaciones. Y lo que hace la política es subjetivar políticamente eso, darle una forma de representación. Pero si ese primer nivel de la cultura, que es donde la sociedad se presenta ante sí misma, se ve quiénes somos, cuáles son las voces, cuáles son los repertorios, cuáles son las posibilidades, el nivel de la representación, ¿no? De la puesta en forma, de la articulación en discursos políticos, ya con sus promesas concretas, con sus referencias y demás, ya es pobre, ¿no? Entonces yo diría lo que cuando hablamos de postdictatorial, yo por lo menos, algunos compañeros con los que venimos pensando estas cosas y compañeras, pensamos eso, en qué medida se restringió, se empobreció, se debilitó esa proliferación cultural que tiene mucho que ver con el modo en el que la vida misma estaba tramada antes de la última dictadura militar, tramada con la política, ¿no? En algo que es cultural porque tiene que ver con el orden del sentido, ¿no? Del sentido de la vida, de para qué cuernos estamos acá, ¿no? Esa pregunta se responde con la producción cultural, no se responde inmediatamente con un discurso político, con ese el sentido de la existencia. Eso está cargado de religiosidad, de esperanza, de afecto, de imágenes, y yo creo que eso es algo que se empobreció, que se restringió, que cayeron palabras que permitían que la propia sociedad haga visible sus padecimientos. Una palabra muy concreta es la palabra oprimido, la palabra que nombraba y que además ordenaba la comprensión de la violencia estructural, ¿no? Y en cambio aparecieron
la violencia como toda mala, como todas las violencias dan lo mismo, son todas igualmente mal. Eso es un balbuceo, es la imposibilidad de que la propia sociedad piense las causas de los malestares, ¿no? Y se moralice, y eso moralizó la política también. Eso también es profundamente postdictatorial. Están los buenos, están los malos, están los que tienen razón, están los que no tienen razón. Y todo lo demás, ¿no? Y las causas, las consecuencias, los efectos, las estrategias, las astucias, las tácticas, ¿no? Yo creo que algo de eso hemos perdido, eso empobrece la democracia, esa pobreza comunicacional, y ahí les tiro el fardo de ustedes, que son los que le ponen el cuerpo y la voz a la trama comunicacional, a la vida cultural, ¿no? de la sociedad, al campo de lo visible y de lo imaginable. Eso se empobreció, y luego entonces lo que puede la política es menos, ¿no? La política puede menos, eso diría. Ahora, quizás, no sé cómo lo ves, eso tenga que ver con el hecho, viste que de lo que se habla es la muerte de las utopías. Murieron como yo regaba una planta y otro día salí y no sé por qué estaba muerta y ya está, y se murió. Y en realidad antes de que las utopías murieran o entraran en un estado que parece terminal, hubo un enorme empequeñecimiento activo de quienes en teoría estaban ahí para liderar el camino hacia, ¿no? Como se han rápidamente como ido hacia el lado del posibilismo, y algún día hablaste de justicia social, al otro día el Consejo de Salario, el otro día de acuerdo de salarios y precios, y después de subsidio a la desocupación, así. Y en el camino de las representaciones culturales, de pronto, en los movimientos que hemos elegido como identificado como movimientos emancipatorios, no se ha quebrado la lógica de la industria cultural, la cadena de valor, la mirada efectista y utilitaria de la cultura por sobre cualquier idea de salir a discutir representaciones. Y eso ha sucedido en las mejores familias hace un ratito y sigue sucediendo. Entonces, en ese sentido, cuando yo te escucho, efectivamente, desde el odio, desde a favor del poder, lo que fuere, la derecha tiene una utopía y del otro lado no se sabe qué tenemos. ¿Cómo ves vos eso? Qué buen planteo. A ver, por un lado, yo no sé si llamaría a lo que ofrecen los discursos de las derechas una utopía. Una utopía individual por ahí, sí, hay, ¿no? Toda una discusión ahí digo porque a veces lo que pareciera que prima es un discurso bastante catastrofista, que más que un otro mundo posible, ¿no? Con sus imágenes, con sus promesas, pareciera que lo que ofrece es una especie de satisfacción catártica en este presente, ¿no? Que no le quito importancia, es un montón, ¿no? Porque eso, bueno, qué sé yo, ordena, te hace vibrar, te ofrece algo de esa experiencia de religiosidad sin el componente utópico, ¿no? Claro. Porque eso se lleva muy bien, esa catarsis, es muy presentista, diría, ¿no? Es muy ahora, ya, inmediatamente, lo que quiero es desplegar mi furia y gozar mi furia. Y eso se lleva muy bien con otro elemento que también es propio de estas derechas, que no son solo espirituales, no hablan solamente de sus lecturas de las viejas escrituras. Vieron que hay personajes que se dedican a leer las viejas escrituras y plantean, sino que también es una derecha profundamente gestionaria, algorítmica, de la administración de lo dado, ¿no? Bueno, porque finalmente el horizonte es el de preservar el status quo, por lo menos en el reparto, ¿no? Igual yo creo que no hay que convertir eso en un orden. Hoy no tenemos un orden global que funcione de esa manera. Hay que leer, me parece a mí, ese tipo de discursos, de discursividades, como discursos vanguardistas, que no es poco, pero los discursos vanguardistas son exploraciones, no son diagnósticos de una coyuntura, ni siquiera son propuestas sólidas de modelos de orden mundial. Son intentos de suscitar atención, de probar hasta dónde, ¿no? Pero ahí la verdad es que no se lee una propuesta sólida que vaya a funcionar para ordenar el mundo en los próximos 50 años. Pero vos no ves como una utopía, por supuesto, absolutamente imposible, ¿no? Pero en el planteo de yo voy a garantizar
que si vos te esforzás y tenés talento, vas a triunfar y te vas a hacer millonario. ¿Eso no es una utopía? Yo no veo que nadie prometa eso. Yo creo que hay una astucia. Nadie está prometiendo eso. ¿No despertó esa ilusión Milei en su momento entre los jóvenes? No sé. Yo creo que en todo caso una promesa mucho más modesta, que es nadie te va a joder. Pero eso no es una... Ahí nadie asumió que nadie iba a vivir mejor, y de hecho cuando vos escuchás y conversás en la calle con cualquier persona, más bien lo que hay es un componente, que es un componente de lo religioso, pero no es toda la promesa religiosa, que es algo del orden de la expiación, de la depuración, ¿no? Bueno, hay que atravesar esto, hay que hacer que el esfuerzo valga la pena, pero nadie sabe muy bien cuál sería la figura concreta de que valga la pena. Yo no veo que haya imágenes fuertes de cuál es esa sociedad prometida a la que estaríamos yendo. Ni los que se esfuerzan, ni los que no se esfuerzan, ¿no? Más bien la promesa es liquidar al vago, deshacerse de la escoria, que el otro no sé qué, digo, es algo que se lleva muy bien con la época, que es que nada te haga borde, ¿no? Que nada te resista, que finalmente el otro es eso, la vida. Por eso es profundamente antidemocrático ese discurso, porque la esencia de la vida democrática es bancate al otro, que es feo, que no te gusta, que no tiene nada que ver con vos y que quiere todo lo contrario. Eso es la democracia, ¿no? No, y además está ahí de fondo el concepto liberal de la libertad, ¿no? El otro como amenaza a la capacidad de uno, ¿no? El otro... Sí, pero mi libertad llega hasta donde empieza la tuya. Sí, el concepto más... El liberalismo clásico no se desentendía de que la libertad solamente podía existir de modo público. El liberalismo clásico no prometía que vos ibas a ser un átomo desanclado solo, donde no hay nada más, ¿no? Más bien se hacía cargo de ese problema e intentaba pensar unos discursos, unas estrategias para hacer algo con ese conflicto inevitable de que tu libertad un poco restringe la de otro, un poco la entorpece, ¿no? Estos discursos, no. Y por eso están tan cerca de las fantasías de aniquilamiento, digamos. Claro. Pero como están tan cerca de eso, son también profundamente irrealizables. O sea, no hay modo, ¿no? No hay modo de que eso sea posible. Y vuelvo a decir otra cosa incómoda también, porque es tarde. Para eso te invitamos. Porque es un horario para valientes. Para eso te invitamos, Romero. Porque es un horario para valientes. Esto de la democracia en un sentido existencial, ¿no? De convivir con el otro diferente. También hoy es un desafío para los pensamientos demócratas, populares y de izquierdas, ¿no? Hay algo que le escuché decir a Martín Cohen hace poco, en la apertura de unas jornadas, y él decía, vos, Jair, ¿quién es tu otro? ¿No? ¿Quién es verdaderamente tu otro? ¿No? ¿Es el otro de otro equipo de fútbol? ¿Es el otro de feminismo? No. ¿Quién es el otro con el que no soportás convivir y con el que tendrías que pensar? Político, un libertario, para mí. Bueno. Sí, sin duda. Realmente, en nuestros discursos, en nuestros espacios, ¿pensamos con honestidad ese problema? ¿Somos tan demócratas, en serio? Yo no creo que nosotros tengamos los métodos. Hoy a las 12 salió un picadito que hicimos de momentos de Eve. Y Eve dice, tenemos que conocer los métodos que usaban ellos para no usarlos, pero saber de lo que son capaces. ¿Sí? Me parece que hay algo ahí, ¿no? De entender con qué herramientas... Yo no quiero la eliminación del otro, pero yo sí quiero, vos lo trajiste, hacerle daño a sus privilegios. Sí quiero hacerle daño a sus privilegios. Bien, pero ahí y para eso hay que identificar un antagonista, un adversario, un enemigo. Sí. El tema es que ahí hay algo que quedó un poco atado a esta figura de la batalla cultural, o de otra figura de la que hoy no se habla, y por eso la voy a mencionar, que es la grieta. ¿Te acuerdan? Hay que volver a la grieta. ¿Se acuerdan que eso explicaba todo? Explicaba toda la escena política en la familia, la gente se peleaba en las fiestas, Argentina. Bueno, esa imagen era una imagen tremendamente pobre para la política, para la estrategia política. ¿Por qué? Porque en política nunca hay dos, siempre hay tres. En política siempre hay tres. Vos tenés las posiciones
adversariales, y tenés el otro que mira, al que le tenés que hablar. Vos no discutís con alguien que es tu adversario político, ni discutís, ni peleás, ni pugnás, ni batallás. ¿Para qué? ¿Para tener más razón? ¿Para eliminarlo? Eso no es. O sea, ahí está justamente el problema del empobrecimiento de lo visible. O sea, hay algo de esto que hoy estamos viviendo como empobrecimiento de la democracia que empezó cuando nos creímos que el antagonismo agotaba el cuerpo social. Pero la utopía siempre se defiende con los principios que pregona. ¿Cómo? Claro, para lograr como la realización de una utopía, ¿el camino siempre tiene que ir del lado de los valores que esa utopía defiende? No, pero la utopía, lo que pasa es que ahí hay cuestiones diferentes. Pero la utopía no es del orden de la estrategia. Estrategia política es otra cosa. Uh-huh. Supone, primero, un análisis muy concreto de la situación, ¿no? De la coyuntura, cómo está tramada, cuáles son sus posibilidades. Diría un señor que no voy a nombrar, cuál es el eslabón más débil de una coyuntura. Un pelado. ¿Dónde? ¿No? ¿Por dónde es posible en esta situación puntual? Pero la utopía es otra cosa, la utopía es un horizonte afectivo. Es lo que hace que valga la pena. Quiero decir esto. La utopía es lo que hace que valga la pena que vos luches toda tu vida por un futuro que no vas a ver. Eso es lo que hoy es inimaginable. Que alguien entregue su cotidianeidad, ¿no? Su felicidad, su esperanza, sus miedos, a un proyecto del que no va a gozar, que no va a disfrutar, que no le ofrece una utilidad ni en el mediano ni en el largo plazo. Eso es lo que hoy está caído. Para mí, eso es la utopía. Que sin embargo, a cualquiera que haya experimentado algo de ese orden, sabe que esa es una de las formas más intensas de felicidad, ¿no? Cuando vos lográs efectivamente sentirte parte de un proceso que trasciende tu vida, ¿no? Que es más que vos, que es más que tus miedos, que es más que tus deseos inmediatos. Eso es la felicidad, eso es lo que te ofrece un sentido, una existencia, un punto de eternidad, aunque sea fugaz, ¿no? Pero la utopía es eso. La estrategia es otra cosa, la estrategia es qué medios, qué objetivos, cómo nos damos, con quiénes, una alianza, hasta dónde va a llegar esta alianza, es otra cosa, ¿no? Yo creo que ahí también como se nos pegotean en una cosa un poco procedimentalismo. Eso también quería decir, ¿no? Lo que está caído no es la democracia, es el procedimentalismo. La democracia, como diría Sergio Caletti, demoscópica, reducida a un conjunto de las encuestas, viejo, técnicos. Basta de tomar decisiones llamando consultores con encuestas con 2.000 casos mal ponderadas. Además, 11 3200 0530. Hay muchos mensajes, te quiero leer algunos. ¡Qué miedo! Levantás uno porque si no estamos repasados de tiempo. Mario de Mataderos dice: buenas noches, Jair, Belu, Gabriel y equipo. Hay que motivar. Lo único que genera motivación son proyectos, programas que motiven. El odio ni la furia motiva. Sí da combustible para avanzar, pero estamos inmersos en un microclima del que no salimos de nuestro ombligo. Si no asomamos la cabeza para ver, entender y escuchar, no vamos a comprender lo que pasa. Aguanten los feminismos, nos dice Mario de Mataderos. Diego de Lanús dice: hola Jair, buenas noches. Yo cuando era adolescente, un poquito más que adolescente, había decidido que todos los impulsos de bronca, odio y furia los utilizaría como motor para hacer, pero ahora con mis 41 años aprendí que todo lo que se transforma con negatividad no hace otra cosa que hacer una especie de eterno retorno y volver con más negatividad. La sociedad es transmutar el sentimiento, ni bien lo detectes en vos. Saludos. Diego de Corrientes dice: me enamoré, aguante al Tusser, decile, que se quede a vivir en la radio, a ver si le damos una sacudida a los plancheros con más neomarxismo. Bueno, te mandamos un beso grande, Diego. Confederación, dice Cunio, como un horizonte político, trae acá Tupac, acá hay de todos los palos. Cholita decía Belu, que dice: tiene razón, los tipos son el problema. Buena lectura, ¿eh? Un saludo para todos los compañeros de Grito del Sur, acá firmes con ustedes. Qué clara y potente, qué bueno es escucharla, dice Gabriela Marquís. Me parece clarísima la forma de exponer y explicar de Natalia. Acá Leo dice:
el capitalismo le pone nombre de democracia a la forma que tiene de convertir a los ciudadanos en instrumentos de sus intereses. Como dice Byung-Chul Han, somos esclavos de nosotros mismos. La utopía es el cómo, la estrategia es el cómo, la utopía es el qué. Bueno, muchísimos mensajes que te llegan, los admiro. No puedo seguir lo que dicen en la radio y lo que dicen en el chat. Si leo el chat me pierdo la entrevista y viceversa. Silvia Reigada, Miguel Ángel, acá también Claudia, Gustavo de Bahía Blanca. Bueno, muchísimos mensajes. Nos queda poco tiempo, levantá uno y respondelo, Nati. Bueno, no, el enemigo no somos nosotros mismos, es el capital. Así que Byung-Chul Han, tiralo por la ventana. Hay que leer menos Byung-Chul Han y más ¿qué? Menos Byung-Chul Han y más John William Cook. Buenísimo cierre, viejo. Vuelvan a agarrar a Elisa Guren, pedazo de chanda. Y después me quedan un montón de temas. Me queda el tema de Dios, de si rescatar la figura de Dios en este momento de muerte de la trascendencia o de agonía de la trascendencia es un hecho revolucionario. Y te lo digo, Belén acaba de peregrinar a Luján. Belén acaba de peregrinar a Luján. Dejamos un altar del Gauchito Gil en las Islas Malvinas. Del Papa Francisco también. El Papa Francisco. Bueno, ¿qué pasa con la figura de Dios, Natalia? Cerramos con una tranquilita. ¿Dios sí o Dios no? Dios sí o Dios no al 11.3200.530. Y después traicionarlo. No. ¿Es una tríada igual que la política, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo? Yo lo que voy a decir es que el problema es que es una mala pregunta. Uy, qué fuerte. Porque pareciera, tal vez, que ese acceso a esa dimensión puede ser con arreglos fines, ¿no? O sea, todo instrumental, todo para hacer la revolución. ¿Conviene o no conviene? Forma parte, si ese vínculo con esa dimensión, yo no sé si es Dios. Yo la verdad es que no he tenido educación religiosa, ¿no? Cuando yo le preguntaba a mi papá, que era muy setentista, a quien le mando un saludo a mi mamá, que debe estar escuchando esto. Le mandamos un saludo ¿cómo se llama? Marila. Marila, saludos. Sí, mi faro en la vida, una mujer que está siempre en estado de búsqueda, y eso es un montón. Fenomenal. Mi papá me decía, yo le decía, papá, ¿nosotros en qué creemos? Y mi papá decía, nosotros creemos en los monos, nena. ¿No? Entonces yo no he tenido esa posibilidad, pero sí he creído profundamente y creo en otras cosas. Lo que me parece es que esa experiencia no la podemos rozar desde una pregunta, no digo que sea la tuya, ¿no? Te estaba peleando. No, vos podés decirme lo que quieras, Natalia Romé. Desde una pregunta especulativa, no se trata de pensar qué conviene. Justamente va a aparecer algo del orden de la trascendencia cuando dejemos de preguntarnos qué conviene, ¿no? Y simplemente encontremos modos de ser más felices, de estar juntos, de que valga la pena, ¿no? De para qué estamos acá. Yo creo que tiene que ver con eso. No sé si la figura es Dios, cuál Dios, un Dios. Eso no, la verdad es que no lo sé. Pero sí creo que algo que produzca la posibilidad de descentrarse, de salirse del posibilismo, del utilitarismo, sobre todo de la especulación que se nos impone, no nos damos cuenta de qué modo, como una lógica de la inferencia cotidiana, más práctica, más obvia, es la financiarización de la vida en un nivel muy, muy empobrecedor y muy cruel. Cuando podamos salir de eso, estaremos en Dios, llámalo como quieras, pero seguro que ese mundo va a valer más la pena. Yo lo último que digo, porque si este es el cierre, lo que quisiera decir es esto. Yo creo profundamente, no sé si se puede llamar Dios, si se puede llamar utopía, democracia, pueblo por venir o revolución. No voy a decir qué categoría me gusta más a mí, porque, bueno. Ya, si escuchaste una hora de entrevista y no le sacaste la ficha. No, pero lo que quiero decir es que es ese horizonte de oportunidad, de posibilidad, de futuro, pero es también un horizonte de recuperación de las memorias, ¿no? Porque si hay algo que interrumpió la última dictadura militar es la posibilidad de reconocer, de tender un puente existencial, ¿no? En ese nivel de que la vida tiene un sentido con nuestros compatriotas y nuestras compatriotas, ¿no? Y no solamente en Argentina, sino en el mundo, ¿no? En África, en Asia, algo de ese mundo que era el mundo de las luchas tercermundistas, de los procesos de liberación nacional,
está muy en los comienzos del neoliberalismo, que es, y eso en general no se dice, Byung-Chul Han no lo dice, es una contrarrevolución preventiva, ¿no? Respondiendo a esa posibilidad. Entonces, esa posibilidad late en el presente, está como espectros, está como memorias, está como discursos interrumpidos, como palabras olvidadas, como sensibilidades que no somos capaces de ver, y está también de otro modo, que es en los malestares, ¿no? En los malestares que sentimos, en los que no podemos explicar o en los que como sociedad nos explicamos mal, con una mala teoría de las causas y con una mala teoría de las soluciones, pero finalmente está ahí. Entonces, de lo que se trata es de darles una mejor articulación, ¿no? Es saber leer esos malestares que a veces aparecen como yo puedo, el otro, lo que pasa es que el otro, el chivo expiatorio, o aparecen como un optimismo cruel, o aparecen de diversas maneras, ¿no? Como un deseo de que todo se vaya a la mierda. Bueno, están ahí. Entonces, hay una oportunidad, hay una disponibilidad. De lo que se trata es de verla mejor, ¿no? De abrir los ojos, de mirar de otra manera. Hoy veía a una geógrafa que agarraba el mapa de la Argentina y lo estiraba hasta la Antártida. Y decía, mira, resulta que la pampa húmeda no está en el centro de la patria. Resulta que no es la quinta esencia, ¿no? Los mares australes, las Malvinas, el Paraná, ¿no? Cuando abrís el mapa, el territorio cambia, ¿no? Tu sensibilidad de quiénes son los que están ahí cambia profundamente. Entonces, de lo que se trata, tal vez, es de ver de otra manera, ¿no? Abrir los ojos, mirar con otras luces. No es tan difícil. Lo que sí necesita es mucho coraje. Natalia, es un placer siempre escucharte. 23:15, vamos a una breve tanda. Pasó por Y si sale bien Natalia Romé. Nosotros le pegamos hasta las 24 horas. Somos radio, pero somos más que radio. Entra a am530somosradio.com y encontrá un menú diferente a lo que da vueltas en la red. Noticias, información exclusiva, análisis y grandes momentos de la radio en el nuevo portal de AM530. AM530. Somos redes. Somos radio. Vení a conocer la provincia de Buenos Aires. Turismo todo el año. Provincia Bonita, Argentina. Más información en buenosaires.tour.ar. Gobierno de la provincia de Buenos Aires. El golpe que duró más de 3 meses. El fin del mito de la caída incruenta de Perón. De Rafael Cuyén y Juan José Salinas. Un ensayo histórico sobre los orígenes del golpe de 1955 y el inicio del terrorismo de Estado en la Argentina. Basado en las investigaciones del Archivo Nacional de la Memoria, se trata de una obra contundente que expone la violencia política como estrategia dirigida para intimidar a la población y desterrar los avances de la Revolución Justicialista y su Constitución Popular de 1949. Conseguilo en librerías y en edicionessicus.com.ar. Te esperamos en nuestra librería café en Adolfo Alsina 685, Capital Federal. Ediciones Sicus. La buena lectura ilumina. Los jueves a las 22, Osvaldo Quiroga te espera en El Refugio. El Refugio. Un espacio para descubrir, disfrutar y vivir la cultura. AM530. Construimos comunidad. Buscamos la verdad siempre. El sabor que te acompaña es Café Bantú. El aroma en la mañana de Café Bantú. Bantú. Te esperamos en el Centro Cultural de la Cooperación Floreal Gorini para disfrutar de teatro, danza, música, espectáculos para las infancias, conferencias y presentaciones. Podés compartir un rico café o leer un buen libro en la calidez de nuestra planta baja. Recorre nuestra agenda en www.centrocultural.coop y seguinos en las redes sociales. Comprando las entradas con tarjeta Cabal Crédito o Débito accedes a un 50% de descuento. Centro Cultural de la Cooperación Floreal Gorini, Avenida Corrientes 1543, Ciudad de Buenos Aires.
una experiencia cultural y cooperativa. Y si sale bien, un encuentro catártico a mitad de la semana. ...23:17 en toda la República Argentina... ...desde la ciudad de Buenos Aires hasta la base Petrel... ...en la Antártida, ¿por qué no? Y si digo Petrel, le doy la bienvenida a David Pizarro Romero. ¿Cómo estás, compañero? ¿Cómo están? Muy bien, muy contento de estar acá. Nuestro expertido en la Antártida. Ok, Está bien, podría ser nuestro experto en la Antártida. Son casi las 12. Sí, son casi las 12, ya podemos lenguar la traba. Y de un diciembre de 2025. ¿Qué te parece? Si llegamos vivos hasta acá, si salió bien hasta ahora, es que o no nos está escuchando la dirección de la radio o hasta capaz que le gustó el programa. David, vendeme qué nos traes hoy. Ustedes saben que una vez al mes nosotros este programa conscientemente le dedica un buen rato a hablar de lo que pasa en el Atlántico Sur y es en la voz de David que nos trae 3 títulos interesantes. Vamos a hablar de... Por fin se habilitó la pista de la base Petrel para recibir aviones civiles. Espera, esto. Estamos cerca de ir de vacaciones a la Antártida. Un poco más cerca, hay una mala noticia. La pucha, ¿no? Déjame soñar. Después de contar la mala. Estamos un poco más cerca. Bien, estamos un poco más cerca. ¿Hay que operarse el apéndice? No, por unos días no hace falta. Bien. Entonces, ¿vuelos civiles a Petrel? Sí, hubo un congreso muy bueno sobre Antártida que tuvo una pizca de picante. ¿De cipallismo, podríamos decir? Sí. No por parte del Congreso, pero sí por una de las expositoras. Bien. La primera. Pero bueno, eso lo vamos a ver después. Y también voy a hablar un poquito de soft power y de cómo la embajada está trabajando con nuestra juventud. Embajada británica. Hay embajador nuevo de Gran Bretaña, Hay embajador ¿no? nuevo, sí. Bueno, nos vamos a estar metiendo con el inquilino del imperio que tenemos acá metido en la ciudad de Buenos Aires. Pero antes de eso, escucha este laúd. No es un laúd, ya sabemos, pero es la cortina que precede a Gabriel Reches. Gabriel Reches, bienvenido. ¿Qué nos trae hoy? Problemas. Oh, gracias, lo que nos faltaba. Problemas. Voy a ir por el costado primero. Voy a hablar de algo que no pensaba hablar. Y después, si hay tiempo, leo un poema. Sí, lo vamos a leer. No, porque la acá la compañera Rome, que ha hablado de Dios con tanto ahínco. Te dejó pensando. Me dejó pensando. ¿Vamos a Luján el año que viene? ¿Vamos a Luján el año que viene? Sí, en auto. En monopatín eléctrico. Hay una frase de Boris Vian que a mí me identifica bastante, porque es la idea de creer en Dios, pero no creer en el premio, ¿no? Como no tengo la más mínima duda de que Dios existe, pero tampoco tengo la más mínima duda de que no tiene idea de que existimos. Hubo un tipo que a mí me cae muy muy bien, que se llama Pierre Teilhard de Chardin, un francés que estaba muy preocupado cuando era chiquito, que tenía una mamá muy religiosa, porque la imagen del niño Jesús le parecía muy frágil, muy corrompible. Él veía al niño Jesús y decía, esto se va a corromper enseguida, tengo que pensar, tengo que creer en algo más estable, lo divino tiene que ser algo más estable. Y entonces dijo, ya sé, es el hierro, y empezó a adorar el hierro. Se afanó una rueda de arado, la escondió en un campo, un tornillo, los metió en el pupitre y al tiempo vio que se habían oxidado. Entonces dijo, no, esto no puede ser tampoco lo divino, voy a adorar a las piedras son inmutables. Y se hizo geólogo el tipo. Y empezó a escribir libros que eran una mezcla de geología y religión, y como el tipo era un religioso y estaba haciendo la carrera religiosa, empezaron a estar en las bibliotecas de un montón de escuelas religiosas hasta que se dio cuenta la iglesia y dijo, saquen esto, no tiene nada que ver con nosotros, este tipo no tiene nada que ver con nosotros, váyase ahí, Pierre Teilhard de Chardin. Y el tipo siguió en esas tesituras locas hasta que llegó a una idea que, si bien tiene algo de New Age, a mí me parece muy interesante para a veces, cada tanto,
entender cuáles son las fuerzas que entran en juego en nuestras ideas del presente, del pasado y del futuro, que es la idea de noósfera. El tipo dice que la totalidad de los pensamientos, sueños y miedos e ilusiones que tenemos los vivos y que tuvieron los muertos componen como una especie de capa eléctrica, no sé si por encima o por debajo de la atmósfera, que se llama noósfera, que está en constante cambio. Según cómo se la alimenta, adquiere un tipo de forma y un tipo de fuerzas u otras. Y que eso incide de manera directa sobre la creación. Es decir, que según Teilhard de Chardin, Dios existe, pero nosotros lo modificamos. Nosotros tenemos la capacidad de empeorar o de mejorar a Dios. Quitá la palabra Dios, poné la palabra futuro, y yo soy chardinista. Ahora sí, pasemos a un poema. ¿Cómo te dejó Natalia Romé? Me ¿Cómo dejó, te dejó bueno, pensando me hizo acordar Natalia de Romé? Chardin, me hizo acordar. Me gusta tu reflexión. Que es la de él, en realidad. Vieron que la vez pasada, pensemos en una audiencia ideal que escucha todos los programas todo el tiempo desde que empieza hasta que termina. Tenemos una audiencia bastante fiel. Tenemos una audiencia, te sorprenderías. Recuerda que hubo 3 poetas argentinas contemporáneos que compartieron sus audios sobre poemas de trabajo. Y hoy yo voy a traer a un viejito piola y la semana que viene probablemente cerremos con otros 2. Es Nicanor Parra, o fue Nicanor Parra. Sí, hermano de Violeta, sí, premio Cervantes, premio Reina Sofía, sí, un chiflado hermoso, nació en 1914 y vivió casi 100 años, fue amigo de todos los poetas que te puedas imaginar, digamos, son esos tipos que estuvieron como desde con los Beatles hasta con Leonardo da Vinci, uno en el imaginario de uno. Se reconoció a sí mismo como antipoeta, uno de sus libros más importantes es Poemas y Antipoemas, con un nivel de sarcasmo y humor tremendo, y era profesor universitario. Y como veremos en el poema de Parra que escribió en su momento, en términos históricos no cambió demasiado la situación de los profesores universitarios en relación al trabajo y a la paga. Pucha. Autorretrato. Considerad, muchachos, este gabán de fraile mendicante. Soy profesor en un liceo oscuro. He perdido la voz haciendo clases. Después de todo o nada, hago 40 horas semanales. ¿Qué les dice mi cara bofeteada? ¿Verdad que inspira lástima mirarme? ¿Y qué les sugieren esos zapatos de cura que envejecieron sin arte ni parte? En materia de ojos a 3 metros, no reconozco ni a mi propia madre. ¿Qué me sucede? Nada. Me los he arruinado haciendo clases. La mala luz, el sol, la venenosa luna miserable, ¿y todo para qué? Para pagar, para ganar, un pan imperdonable, duro como la cara del burgués y con olor y con sabor a sangre. ¿Para qué hemos nacido como hombres si nos dan una muerte de animales? Por el exceso de trabajo a veces veo formas extrañas en el aire. Oigo carreras locas, risas, conversaciones criminales. Observad estas manos y estas mejillas blancas de cadáver, estos escasos pelos que me quedan, estas negras arrugas infernales. Sin embargo, yo fui tal como ustedes, joven, lleno de bellos ideales. Soñé fundiendo el cobre y limando las caras del diamante. Aquí me tienen hoy, detrás de este mesón inconfortable, embrutecido por el sonsonete de las 500 horas semanales. Uf. Dedicado a todos los compañeros docentes universitarios y de escuela media de la Argentina. AM530, 20 años.
Se cumplen 20 años de la creación de esta radio, que fue algo muy sacrificado también para las madres para conseguir esta radio. Eve siempre la elogiaba, estábamos muy contentas y queremos que siga siendo nuestra, que no nos la saquen como nos sacaron la universidad. Muchas gracias a todos los que trabajan en la radio, todos buenos compañeros. Un abrazo. Prendida a la magia de los caminos, hay una radio que nunca se apaga. Porque es demasiado aburrido seguir y seguir la huella. Prende la radio. Prendete. AM530. 20 años. Somos radio. Somos comunidad. Gracias, mami. Escuchar este mensaje te toma más tiempo que abrochar tu cinturón o la sillita de tu hija o hijo. Un clic que salva. Ministerio de Transporte, Gobierno de la Provincia de Buenos Aires. El destino de tus vacaciones está en Turismo Cabal. Viví los momentos que querés, con viajes armados a tu medida, con las mejores ofertas y los paquetes que buscas, con más de 35 años de experiencia. Entra en www.turismocabal.com.ar y encontrá las vacaciones que necesitas. Turismo Cabal. Seguridad en viajes. Destinada a la cartera de consumo. Más información en www.turismocabal.tour.ar. Felicitas Bonavita está en AM530. Sabina Frederick, ex ministra de Seguridad de la Nación. ¿Cómo recibiste esta noticia en principio? ¿Qué te pareció la designación de Presti? Tener un ministro o ministra de Defensa civil ha sido una política de Estado en Argentina después del retorno de la democracia. Esta es una provocación, está claro, del gobierno, porque se la pasa provocando. Hace ruido, porque después, al final, a veces no hay tanto. Los efectos más negativos son decisiones del propio presidente, claro, no necesariamente de los ministros. A las 12, Bonavita 530, en AM 530. 20 años. Somos radio. Somos comunidad. A las madres, las abrazamos entre todas y todos. No les vengo a hablar de lo mal que nos trata el gobierno. Las madres no esperamos nada de Milei, lo combatimos. No queremos sentarnos a hablar con él ni con nadie que venga de su mano. Pero las madres sí esperamos todo de nuestro pueblo. Seguimos la lucha como ella le hubiera gustado y reclamamos una vez más la solidaridad de todos los que nos quieren. Colaboren, no importa si poco o mucho, lo que puedan. Todo suma, los necesitamos. No se olviden el alias, amigos.madres.plaza. Tu aporte económico es muy importante para seguir creciendo. Defendamos la memoria, un legado cargado de futuro. Súmate a este proyecto colectivo. Construyamos comunidad. Y si sale bien, actualidad, arte y alguna que otra reflexión. ...30 para las 24 horas... ...y este programa es un poquito de la Mona Jiménez... ...un poquito de Althusser, un poquito de poesía... Ya fuimos a ver. Ah, bueno, fuimos a ver a la Mona Jiménez... ¿Cómo estuvo, Belén del Huerto? Estuvo genial, es la primera vez que yo lo veo en un escenario... ...al último rey vivo, como pusimos en el post de Instagram... Nos invitó nuestro amigo Maxi del Resaltador, que trabaja en Universo TV. Así que nada, muy contentos, la verdad, sobre todo por habitar la experiencia. Lo vimos en el Estadio Único de La Plata, estuvo genial, bailamos todo. Baile popular el de la Mona, Baile popular. Escucha. Alguna canción. David Pizarro, Romero, ¿usted ha ido a ver a la Mona Jiménez? No, sabes que nunca fui, estuve muy cerca de ir en Córdoba, pero nada, venía de una fiesta y no llegué. Venía de caravana. Ahora me había invitado nuestro amigo en común, que ustedes dicen el Ñandú, me mata. El Ñandú Hernández, le mandamos un beso grande al Ñandú Hernández. Pero ¿No podías ir? No, sabes que no, tenía una actividad en Cava y no. El tipo hablando de la Antártida, nosotros más. Escuchá, Luis, escuchá. Me encanta ese tema porque es alguien también que lucha por su pasión, ¿no? Totalmente, Luis, un taxista que...
Es el tema que cantó con Lucra en el escenario, así que estuvo buenísimo. Recomendamos Luis de la Mona Jiménez, pero ahora vamos a hablar de un tema harto relevante que tiene que ver con el Atlántico Sur, con la Argentina, con esa otra Argentina que no es tan otra y que es nuestra, que es la Argentina bicontinental de la que tanto hablamos, y para eso traemos a un tipo que ha estudiado el tema, que ha leído el tema, que ha estado ahí, ¿no? Pero no alcanza con estar, sino que ha desarrollado conocimiento en torno al tema, que es el señor David Pizarro Romero. Bienvenido y cuéntenos lo que nos trajo para hoy. Bueno, gracias. El poema de Gabriel de Nicanor Parra me dejó reculando. Nos mató, ¿no? pero vamos a intentar sacar la columna adelante. La primera noticia es una buena noticia que está teñida de un pequeño desliz literal. Se habilitó por fin la pista que se empezó a construir en Petrel. Se empezó a construir en el 2022, se terminó en el 2023. Ahí hay un video que hicimos con un dron. Eso lo hicimos nosotros. O sea, tremendo. Eso es un atardecer o un amanecer, David. Eso es la 1 de la mañana. No hay ninguna de las dos. Mirá vos. Es la 1 de la mañana. A esa hora es como era medio penumbra, es verano, entonces no se pone el sol. Bueno, esa pista tiene 1.200 metros de largo, en realidad tiene 1.500 metros de largo. Hay 3 cosas para decir muy cortitas. Se habilitó para vuelos civiles, en vista de que la empresa privada Mirgor compró un Basler, que es un avión que puede llegar a la Antártida profunda, al Polo Sur. Tiene mucha capacidad de carga y también puede llevar personas hasta 4 toneladas de carga, aparte del peso del avión. Y esa es la buena noticia, porque la idea es que ese avión empiece a operar vuelos logísticos. ¿Mirgor es Caputo? Sí. Bien. El 70, creo que tiene la mayoría de las acciones. Que opera en Tierra del Fuego también, ¿no? Claro, es una de las empresas más grandes pesadas de las que operan en Tierra del Fuego. Exacto. La buena noticia es esa. La mala noticia es que la habilitaron solo para vuelos civiles con un cierto peso específico. Acá hay una interna militar entre Petrel, que Petrel es una pista que la construyó conjuntamente, pero en general en su mayor parte gente de ejército. Y el problema es que la Fuerza Aérea no la quiere habilitar porque tienen miedo de que Marambio pierda importancia, porque hoy Marambio es la puerta de entrada aérea a la Antártida, que no es que se va a dejar de usar, pero la verdad es que Petrel es mucho mejor pista, mucho mejor clima, etcétera. Se va a dejar de usar un poco, no del todo, pero va a perder preponderancia. Y para los intereses estratégicos de la nación, fuera de las internitas de la comidilla militar, ¿qué nos conviene más? No, conviene Petrel toda la vida. El tema es que no la quieren habilitar para que bajen los Hércules, porque Marambio recibe fondos. No es que se desvían los fondos, nada, pero nada, ellos en vez de pensar que van a tener 2 pistas, piensan que van a perder Marambio. Bueno, la mala noticia igual puntual es que hace 2 días el avión Basler se despistó en Río Grande. ¡Oh, la puta madre! Hay una foto del avión ahí varado. Ahí está, no agarró bien la pista. ¿Qué le pasó? ¿Despistó? Sí, se despistó. Por suerte no le pasó nada a nadie, pero el avión sufrió algunos daños de mediana consideración. Es una pena porque es creo que el segundo vuelo del avión. No. Sí, gracias. Póngale un saumerio. ¿A quién pusieron a manejar el avión? Bendigan ese avión. Yo no puedo creer. No, hay que bendecirlo. Hay que hacer algo porque iba de Ushuaia creo que a Río Grande. O sea, es un vuelo pequeño. Un vuelo de, no sé, media hora. Claro. 20, 40 minutos. Y fue antes de ayer a la mañana. Es como chocar en el estacionamiento, claro, ¿no? Claro, no sé qué pasó. Parece que había un planchón de hielo, no estoy seguro, no voy a tirar fruta, pero nada. Se despistó, terminó en el pasto. Pero más allá de este muchacho que está aprendiendo a estacionar el avión, la perspectiva a mediano plazo es que en algún momento puedan haber vuelos civiles, léase, como de aerolíneas argentinas, o todavía estamos muy lejos de pensar eso. No, vuelos de aerolíneas no, yo creo que quizás en un par de años. Por lo pronto, si el Basler empieza a funcionar, sí se van a abaratar costos y va a poder ir gente, vamos a ver turistas volando. Ahora los turistas van solo por barco. Claro. Y al ser una empresa argentina, los costos se abaratan mucho más. Ahora no hay ninguna empresa argentina que haga turismo a la Antártida, ni una sola. De hecho, hay una sola chilena,
y esa es la única sudamericana, además son todas escandinavas, hay muchas noruegas, danesas, suecas, hay británicas y hay y norteamericanas, obvio. Nos estamos perdiendo una negocio, creo que leí una nota tuya, hace poco escribiste sobre este tema, ¿no? Sobre el auge del turismo antártico. Bueno, claro, en La Nación salió publicada, hablamos de eso, lo estamos desaprovechando. Hay como una idea ambientalista en la Cancillería de que no hay que tocar... el tema es que el turismo ya está sucediendo. Claro, pero si lo tienen los privados. Claro, ya el ambientalismo siempre es para los pobres, ¿viste? Para vos sos argentino, ambientalismo, pero los noruegos están hinchando el mar. Aparte de eso, es que también... si nosotros empezamos a intervenir en el turismo, es una forma de cuidar nuestro territorio. Total. Claro. Entonces... ya no dependemos de que los noruegos lo cuiden, los suecos lo cuiden, sino estamos nosotros mismos y aparte eso indica ante el mundo, che, esto es mío, lo estoy cuidando. Si miro para otro lado, no va a seguir pasando y lo van a cuidar otros y lo van a dañar otros. No, entonces no hay que publicar mucho esta foto que acabamos de ver del avión. No, igual ya se sabe. No se puede tapar, no se puede tapar el avión con una manta, listo. Bueno, bien. No va a pasar la próxima. Interesante el desarrollo de Petrel, que además tenés un libro escrito de Petrel vos, ¿no? Sí, sí, tengo... Mirá. Acá, ¿no? Acá, esta es la cámara 3. Ahí está, bueno, salió la segunda edición. Petrel, Corazón del Esfuerzo Argentino en la Antártida, segunda edición, viejo. Sí, la primera se vendió todo. Mariana Enrique, toma nota, genial, Mirá, ¿dónde se puede conseguir? Si alguien quiere meterse un poco, sumergirse, que es tu experiencia en Petrel, pero también un análisis. Sí, es como el ABC para el que no sabe nada de la Antártida, es también un poco de actualidad geopolítica, económica, bueno, la importancia de la Antártida para nosotros. Y sí, la segunda parte es todo cómo es vivir en invierno, en verano, porque es todo un mundo distinto. La alimentación, las creencias, la sanidad, la convivencia. Y bueno, también un poco entrevisté a todo el mundo que estuvo ahí conmigo y bueno, también mi propia visión de lo que es estar allá. Quiero vender tu libro, tiene momentos facsimilares que dicen confidencial. Mirá, si ya hay una página que dicen confidencial, yo lo compro, Acá, confidencial. Hermoso. Sí, son archivos que sacamos del British Antarctic Survey, porque en la primera parte del libro analizo, Gaby, también... qué es lo que buscan los ingleses ahí en la Antártida, qué es lo que busca Chile, y hago un poco de análisis de algunos documentos, bueno, para mostrar que no estoy inventando, los puse en la parte de atrás. ¿Dónde se consigue Petrel, Corazón del Esfuerzo Argentino en la Antártida? En la página de la editorial, que es Instituto IPNeditores.com.ar. IPNeditores.com.ar. IPN, porque es Instituto de Publicaciones Navales. O en la librería del Centro Naval, que es en Avenida Córdoba 335, acá en Cava. Y si no, a través de mis redes sociales me lo piden y ya. Excelente. Bueno, pero traes más información además del Petrel. Segunda cosa, hubo un congreso el 28 de noviembre, el viernes pasado, sobre Antártida, en Tierra del Fuego, organizado por una fundación que se llama Finnova. Que nuclea la idea del Congreso, que es algo, me pareció algo muy interesante, era nuclear empresarios, ambientalistas, geopolíticos, militares, científicos, gente relacionada al turismo, todos pensando en la actividad antártica y la relación entre la provincia de Tierra del Fuego, nuestro país y el territorio antártico. La idea es, creo que, empezar a planificar o a pensar un futuro de acá a 10 años para la actividad antártica, que hoy no tenemos una planificación, no hay una directiva de política antártica, nunca ha existido en la Argentina. Chile la sacó hace 2 semanas, de acá al 2030, 35, los ingleses la sacaron hace un mes hasta el 2040. Entonces hay como toda una planificación en todos estos aspectos, la geopolítica, la logística, el turismo, el ambiente, la ciencia, y nosotros no lo tenemos. Entonces todos sabemos que sin planificación no se puede llegar muy lejos. Y este congreso fue como un puntapié y eso fue algo buenísimo, pero, siempre hay un pero, la primera expositora era la vicepresidenta de la IATO. La IATO es la Asociación de Organismos que regulan el turismo en la Antártida.
Es una argentina. Es internacional, la Okay. IATO es como la ONU del turismo antártico. O sea, es una organización internacional. ¿Y esta señora era de? Es argentina y fueguina, de Ushuaia. Y es la vicepresidenta de la IATO y aparte trabaja en Polar Latitudes, que Polar Latitudes es una empresa noruega que hace turismo en la Antártida, que bueno, vos lo ves y dice Falkland por todos lados, todo tienen la versión británica. Acá tenemos que pensar que en la Antártida vos tenés del lado británico toda Europa aliada, unificada, la OTAN. porque de hecho Noruega, Australia, Nueva Zelanda y Francia, sus reclamos son gestionados y heredados de Gran Bretaña. Entonces, como que le deben esos reclamos de soberanía, esa porción que tienen de la Antártida. Entonces, bueno, nada, esta señora trabaja ahí. Y en su PowerPoint que estaba exponiendo, puso primero el mapa. Hay dos errores grandes. El mapa, si se fijan, hay un poco más. Ven, la Argentina no tiene color, o sea, la Antártida ni las Malvinas le pertenecen a la Argentina, que está con azul oscuro. O sea, hizo un mapa británico porque precisamente ni la Antártida ni las Malvinas son argentinas para ellos. Bueno, ese es ese mapa. Ya ese es el primer error. Y el segundo error, que cuando está hablando de puertas de entrada a la Antártida, tiene, bueno, Cape Town, que es Sudáfrica, Puerto Williams, Chile, bueno, etcétera, etcétera. Y cuando le toca poner Malvinas, en vez de poner en la nomenclatura oficial, incluso esto es oficial. La ONU lo votó hace muy poco, ¿no? Claro, la nomenclatura oficial en castellano es Islas Malvinas y entre paréntesis vos podés poner, si querés, Falkland Islands. Ella puso al revés, Falkland Islands, y entre paréntesis, ni siquiera bien escrito, Isla Malvinas. Pero sos fueguina, viejo. Señora, sáquenle la nacionalidad fueguina. Puso sopa Malvinas. Sí. Claro. Y aparte, nada, o sea, estás en Ushuaia, la capital de las islas, en un congreso sobre Antártida. Pero en un país normal yo no sé si incluso no sé si es involuntario, o sea, claramente es un horror. Pero para mí, incluso yo no sé si es para boicotear el Congreso, porque después, en vez de hablar del Congreso, un montón de páginas enseguida tomaron eso y le pegaron diciendo que el Congreso había sacado esto. No, y el Congreso, por lo que contabas, es una iniciativa interesante. No, y se dijeron que no tenían nada que ver, es como que, no sé, yo vengo acá y de repente digo una barbaridad. Sí, la línea editorial no es la de... Claro, y ustedes no saben por ahí qué voy a decir exactamente, bueno. Ojo, Ojo. Pero nada, un horror... Para mí incluso es un... Yo no sé si es para boicotear el mismo Congreso. Mirá. Porque de hecho salió en medios de Chile y medios que hablaron del Congreso como con cierta preocupación. Porque es el primer paso, es un intento de organización argentino respecto a la Antártida. ¿Cuál es el cargo exacto? Ella es la vicepresidenta de la IATO, que es un organismo internacional. Pero hay como IATO Gran Bretaña, IATO Chile, y esta es la IATO Argentina. Y es fueguina, o sea... ¿Le reporta al gobierno? No, le reporta a la IATO, que es un organismo como la UNICEF. Internacional. Estamos medio cortos de tiempo, Sí. Quiero que me cuentes el último tema y te puedo dejar una idea para la próxima. Tiene que ver con Cast y la disputa y la amenaza para los intereses soberanos argentinos en la Antártida. No me lo desarrolles ahora, pero... antes o después de las elecciones de Chile, me interesa que hablemos de esto. Bueno. Pero traías otro tema. Sí, no, la tercera cosa es hablar un poco de estuve discutiendo últimamente con algunos influencers que se dedican a Malvinas y viajan a Malvinas, promocionan viajes. Ah, mira. A las islas y son de Tierra del Fuego. No. Nosotros nosotros bien, claro, viejo, no. Y la cuestión es que como le dan una lavada de cara, que es lo mismo que siempre decimos los malvineros, sobre todo Juan Rattenbach se la pasa predicando esto, le dan una lavada de cara a los isleños, ¿no? Entonces yo he leído o he visto en sus reels que se los he discutido, bueno, los isleños no contaminan, son muy limpios, las veredas están hermosas, LGBT ¿por qué en Ushuaia no friendly. tenemos esto? Acá está limpio, mirá. ¿Son fueguinos también? Son fueguinos. Y lo peor es que tienen como una por un lado, hablemos, que son malvineros, ¿entendés? Pero si vos lees un poco entre líneas, no son tan malvineros, porque los isleños son cómplices. De hecho, el sueldo de un isleño, que es altísimo,
Y esto a veces lo usan para decir, no, ¿para qué van a querer ser argentinos? Primero no importa, si quieren ser argentinos, no, es un territorio. Ya son argentinos. Claro, y ya si quieren quedarse acá, bien, y si no, barquito y nos vimos. Ahora, los isleños cobran regalías de las licencias pesqueras que otorga el legal gobierno isleño en nuestro mar, ¿no? Entonces, son cómplices del saqueo, viven de eso. Y si la vereda de Puerto Argentino está más linda que la de Ushuaia es porque nos están robando y tienen más presupuesto. Ahora, esta lavada de cara tiene también un poco que ver, porque tenés un frente, hablamos de poder blando, tenemos esta cuestión de nuestros propios influencers que van a Malvinas y te hablan de Malvinas como una herida que no cierra, como que en realidad es importante por los veteranos, no por el presente que nos están robando. Es como que es algo sentimental, cuando es algo económico, estratégico, geopolítico. Y lo otro puntual que quería traer, hoy la verdad me puso bastante de mal humor porque tengo en Instagram a alguien que estudia Relaciones Internacionales, está en mitad de carrera o por recibirse, y ganó un concurso británico que era de la embajada, que era ser embajadora por un día. Me quiero matar. Y acá tengo fotos, le tapé la cara como pude. La cuidaste. La cuidé, sí. Pero ves, dice... Con un sucio trapo rojo. Dice, quiero decir que David Cairn, que es el embajador nuevo, es el mejor embajador del mundo, dice. Gracias por esta experiencia. La puta vez, ¿cuántos embajadores conocés además? Claro, no, y aparte... había varias chicas, no eran varias, eran todas mujeres, habían varias, creo que había un pibe. Pero hay otra foto que subió donde tiene, claro, el pin. Ella fue la única. ¿Por qué tanto? La bandera del... Nadie te pide tanto. Basta, nena. Nena, basta. Entonces, esto... la embajada se la pasa haciendo estos concursos. Vení, conocé la embajada, sé embajadora por un día, viajá a las islas. Y lamentablemente esto sucede porque... No sé, a mí me daría vergüenza si fuera profesor. Era un pin de Argentina sin Malvinas. Sí, sin la Antártida y sin Malvinas. A mí me daría vergüenza. Bueno, pero eso nos da la discusión de que el poder blando británico avanza entre nuestros pibes, entre algunos de nuestros pibes, porque en la facultad no les dan nada. O sea, ¿qué ven? ¿Qué le dieron? No, esa es la lectura. Para mí, la lectura, estamos re corto de tiempo, pero lo tenemos que desarrollar otro día. Falta formación malvinera, viejo. Total. Falta línea política. Falta línea política en nuestras organizaciones políticas. Está la Radio de la Madre, se escucha mucho entre la militancia. Falta una línea política malvinera militante, que después cada organización la tomará con su matiz, ¿no? Bienvenido sea. Pero creo que hay algo de eso, que ustedes están tratando de dar ese laburo, que es germinal, pero que es cada vez más necesario. Sí. Y en base a lo que vos decías, Jair, que falta desde la UNLA, quería también, esta semana se hizo un precongreso pedagógico en el cual se confluyeron un montón de actores, desde veteranos, veteranas, madres de veteranos, académicos, comunicadores, etcétera, que apunta a llevar hacer un gran congreso pedagógico nacional con todas las universidades que quieran participar. Este precongreso en la UNLA fue como una especie de experimento que salió bastante bien, duró todo el día, hubo grandes compañeros y compañeras malvineras y malvineros en vista de tratar de remediar esto, ¿no? De por fin meter Malvinas y el Atlántico Sur en la currícula de grado de las carreras de grado de las universidades. Qué necesario que sería. Faltan 11 minutos para las 24 horas. Se rasca la nariz el operador porque llega Falopita de Redes. Es Belén del Huerto quien toma el éter de la Radio de las Madres. Bien, breve, pero segura. Estuvimos viendo durante todo este fin de semana el recorrido de Rosalía por todos los medios. Rosalía estuvo el viernes en Yusu, primero fue a ver Syndicats en Estadio Ferro, que es una composición jazzera, van algunos artistas y cantan y demás. Después al otro día fue a su primera entrevista, que era en Yusu TV, que a mí, yo tuve que fumarme de toda la primera parte del uso, que es bastante, pero
todo por esperar a Rosalía, pero estuvo buena la entrevista. ¿Por Valió qué? la pena. Valió la pena, sí, porque fue una entrevista súper larga y sobre todo porque la pusieron en muchos lugares, ella se dejaba, ¿no? Como en muchos lugares no convencionales, ¿no? Le preguntaron solemnemente sobre el disco Lux, sino que le hicieron transitar la argentinidad. Y uno de los momentos muy lindos que estuvimos viendo ahí fue cuando le hicieron escuchar cumbia mientras ella estaba tiñendo a uno de los productores del uso. Lo pusimos en Negrito del Sur, así que vamos a verlo. ¿Cumbia? Me gusta. ¿Te gusta Damas Gratis, Pablito Lescano? No soy tan conocedora, ¿eh? Pone Quieren Bajarme, por ejemplo. Escucha, a ver, ¿qué opinás? Una de Karina. ¡Ah, una de Karina! Karina estaba ahí en el programa. Un tramposo como tú, que por día miente tanto, que prometía serme fiel mientras me estaba engañando. De un tramposo como tú, que aguanté por muchos Escuchando cumbia en la pelu con Rosy. un día me cansé. Acá explota. ¿Cómo dice? Ella es la número 1 acá. Ahora escucha mi relato. Es un himno a los cornudas, ¿no? Hasta mi alma estremeció. Me acordé jamás de ti en esa cama. ¡Vení, Cari! Feliz, hacía mucho no sentía tan. Ella sacó rápidamente el pasito, ¿no? Y es ella, mira. Todo el cuerpo. ¡Vení, Cari! Muchas cosas me enseñó. La conoció a Karina, la princesita. El encuentro Karina-Rosalía, Sí. impresionante. Cumpliste un sueño. Por favor. Ver a Rosalía bailando con la misma moneda, chicos. Pará, ¿te animás a cantárselo un poquito arriba de esto? Y con vergüenza creo que solo te irás. Con la misma moneda te pagué infeliz. Ahora vas a saber Bien, lo que bien. sí En el piso de luz, su Karina con Rosalía. Qué Excelente, excelente. Un delicatessen que se dio obviamente la princesita Karina, ícono total de las cornudas, pero ícono total de la cumbia, ¿no? Pero es un tema buenísimo. Lo canta desde todas nosotras hasta nuestras madres y abuelas. Bueno, después estuvo en el Obelisco. ¿Por qué? Porque Rosalía en su canción Reliquia de Lux, de su último disco, que ya hemos hablado acá, habla de que el cielo nació en Buenos Aires. Entonces vino a grabar esa partecita, porque también va transitando por otros lugares del mundo, y nos dejó, hoy se conoció el video de ella yendo al Obelisco, que lo vamos a ver, que es hermoso. Estamos en el Obelisco. Voy a subir. Esta es una excursión que se puede hacer, entiendo. Sería bueno que la hagamos. Vamos a hacerla con el Grito del Sur, ¿eh? Albert, corre. Para de reírte. Es que me he cansado, llevo 5 pisos. El Obelisco, que hay que decir que es más joven que Mirta Legrand. Siempre me encanta ese dato. 18 lucas subir al Obelisco. Si salimos campeones mundiales, puedes subir Gratarola. Va. Además, cada vez es más estrecho. ¿Subiste con el ascensor? Muy traidor. No. Todo el equipo para grabar. El workout de hoy. ¡Hemos llegado! Por Rosalía. Esa ventanita que también en el 2022, ¿te acuerdas que se me da una bandera? Claro, por eso te digo. Si salimos campeones, te metés sin pagar las 18 lucas. Patea la puerta. Ah, mira. Evita Perón. Estoy sudando, ¿eh? Evita, viejo. Mira si aparece en Reliquia, pero el cielo nació en Buenos Aires y aparece Evita Perón. Y bueno, a eso se refiere. Eso sí, una vez y no más. Buenísimo, ahí Rosalía nombrando a Evita en el Obelisco. Pero una de las publicaciones que más me gustaron también de todo este recorrido, no voy a hablar sobre la cancha de Boca porque es un tema que me da oscuridad y yo soy luz. Mirá. No, pero bueno, también estuve en la cancha de Boca con Trueno y Momo haciendo un streaming que estuvo bastante bueno, medio pesado Momo por momentos, pero bueno, le regalaron una camiseta. No apareció Román, que Román estuvo con Dua Lipa, pero bueno,
Es una decisión musical. No se sabe. No, pero Dua Lipa estuvo el día del partido. Claro. En general está en el predio. Bueno, pero va Rosalía, le entregás una camiseta. Bueno, igual estuvo hermosa la intervención. Ella recorrió el campo, cosa que está muy bueno el streaming si pueden verlo. Pero también en las últimas horas que estuvo en Buenos Aires, aparte de recorrer las Violetas, aparte de hacer una entrevista con Mariana Enríquez, que incluso después se llevó el libro, que lo puso en una de sus dump de fotos de Instagram, que es Las cosas que perdimos en el fuego, que está buenísimo el libro de Mariana Enríquez. Después fue a la Basílica María Auxiliadora de Almagro, si no recuerdo, y quiero que veamos las fotos. Estas son las fotos del Instagram de la Basílica, que yo los empecé a seguir ahora por eso. No. Donde estuvo ahí, y ese es el cura, el que está al lado, la primera foto. Este no. No, el otro, la primera foto. Ese el cura, vieron que siempre en las iglesias hay una señora que siempre está, que asiste al cura, que en todas las iglesias que podamos ver hay una señora. Y bueno, y ella se empezó a sacar fotos ahí. Creo que fue a rezar. Rosalía es católica, practicante, y sacó 3 fotos con personas random. Y las fotos son obviamente como de mala calidad, pero me pareció muy tierno porque anduvo por la ciudad de Buenos Aires. ¿Y saben cuántas me gusta tiene la publicación de la Basílica? ¿Cuántas? 31.000 me gusta tiene esas fotos, porque inmediatamente fue a la Basílica. La Basílica subió al Instagram a su propio Instagram y creció en el Instagram de la Basílica, y seguramente muchos fieles ahora visitarán la Basílica, ¿no? Porque... Que es hermosa, está en Hipólito Yrigoyen y Quintino Bocayúa, es muy bonita, es toda una zona de colegios católicos, está esa basílica, una locura, Belén, lo que generó Rosalía en Argentina. Una locura, y realmente... Como decíamos en el entretiempo de Y si sale bien, ella es muy cálida, está mágica, tiene un aura increíble, y logró eso, transmitir a través de su sencillez, y sobre todo estar conectada con el contexto, que eso no es casual para esta época en donde todo el mundo está bastante desconectado. Ella conectó no solamente con las personas que le hacen las entrevistas, sino con personas comunes como las personas de esta basílica, y generó, aparte de contenido, una conexión espiritual, yo creo que con el pueblo argentino. Así que estaríamos esperando el tema Reliquia, donde nombra Buenos Aires, y veremos qué imagen ponen. Hola, ladrón de paz, campo de minas para mi sensibilidad. Playboy, un campeón, gasta el dinero que tiene y también el que no. Nos vamos, el primer Y si sale bien del mes de diciembre. Veremos si queda alguno más. Ahí estamos negociando con el Altísimo a ver si venimos a trabajar en diciembre o no. El fin del trabajo o el fin de nuestro trabajo, no se sabe. Todo está por verse. Muchas gracias, señor poeta, antipoeta Gabriel Reches. Muchas gracias a nuestro antártico David Pizarro Romero. Muchas gracias, compañera Belén del Huerto. En la operación técnica, el señor Carlos Di Mare. En la coordinación puesta en el aire, Vicky Nardone. Sebastián Furlón en la producción, Ailu Pavón, Alan Martínez en el streaming y las redes sociales. Mi nombre es Jair Sibel, y siendo las 00:22 minutos, por lo menos en este reloj, 22 segundos, nos despedimos de otra edición de Y si sale bien, el programa del Grito del Sur en la Radio de las Madres. ¡Chau!